Parker Schnabel acaba de reescribir la historia de la fiebre del oro de una manera que antes parecía imposible. Desde el suelo helado del Klondike ha extraído la asombrosa cantidad de $20 millones en oro, un hito logrado por el mismo niño que aprendió a minar por primera vez con solo 5 años mientras seguía a su abuelo a través de una humilde propiedad familiar. Ese increíble total lo ha llevado más allá de todos los mineros que la serie ha presentado, estableciendo un récord que nadie más se ha acercado a igualar. Ya no es simplemente otro logro más en un programa de televisión. Es la historia de un joven minero que transformó las lecciones de su infancia en uno de los imperios mineros más notables jamás construidos en el norte. El total de su carrera ha superado las 83.000 onzas de oro, una cifra que sigue creciendo con cada limpieza. Ese número supera lo que Tony Beach pasó décadas produciendo, excede cada sueño ambicioso que Todd Hoffman haya anunciado públicamente, e incluso supera los totales de oro combinados de los mineros que lanzaron las primeras temporadas de Gold Rush. Lo que alguna vez pareció un punto de referencia imposible, se ha convertido silenciosamente en la nueva realidad de Parker. Cada temporada la brecha entre él y el resto del campo se hace más amplia, haciendo que su dominio se sienta menos como una competencia y más como una historia que se desarrolla en tiempo real. Sin embargo, incluso después de alcanzar alturas que nadie creía posibles, Parker se niega a reducir el ritmo. En la temporada 16 ha fijado sus ojos en un objetivo aún más escandaloso: 10.000 onzas en una sola temporada minera. Un botín valorado en casi $35 millones. Con los crecientes precios del oro actuales, si lo logra, redefinirá una vez más lo que los mineros creían que se podía lograr en el Klondike. En lugar de proteger su legado, Parker continúa arriesgándolo, persiguiendo récords que ni siquiera existían hasta que los imaginó. Para hacer posible ese sueño, Parker ha montado la operación más grande de su carrera. Por primera vez en la historia de la fiebre del oro, intenta hacer funcionar 4 plantas de lavado simultáneamente, llevando cada máquina, cada equipo y cada minuto de luz al límite absoluto. Esta temporada no se trata de lograr un progreso constante. Es una carrera contra el tiempo en la que cada hora de producción perdida podría costar cientos de miles de dólares, lo que obligaría a todos los miembros de la operación a actuar sin dudarlo. La estrategia es simple en teoría, pero brutalmente difícil en la práctica. Cada planta de lavado debe permanecer funcionando casi sin parar, mientras que los equipos de decapado deben estar muy por delante de la producción para garantizar que la suciedad fresca nunca deje de fluir. Una avería mecánica, un retraso en la excavación o una oportunidad perdida podrían afectar toda la operación como fichas de dominó que caen. Mantener viva esta enorme máquina minera todos los días se ha vuelto tan importante como encontrar el oro mismo. Pero detrás de toda la confianza y las enormes ambiciones se esconde una realidad que pocas personas aprecian plenamente. Parker tiene una deuda de casi $5 millones, una enorme carga financiera ligada directamente al futuro de su imperio minero. Su equipo está envejeciendo bajo una presión incesante, costosas averías continúan amenazando la producción y cada retraso reduce el margen de error. Si no logra otra temporada récord, del negocio que pasó años construyendo podría encontrarse repentinamente en un terreno peligrosamente inestable. Lo que está en juego es aún mayor, porque el propio mercado del oro ha cambiado drásticamente. Los precios del oro siguen subiendo, lo que hace que cada onza escondida bajo Dominion Creek sea más valiosa que nunca. Parker sabe que es posible que la oportunidad que se esconde detrás de sus reclamos nunca vuelva a presentarse, y ese conocimiento lo empuja a buscar la mía de manera más agresiva que en cualquier otro momento de su carrera. Como ha explicado en repetidas ocasiones esta temporada, finalmente le da a su equipo la oportunidad de estirar las piernas, dar rienda suelta a su equipo y descubrir exactamente lo que Dominion es capaz de producir. Eso plantea una pregunta aún mayor. ¿Cómo logró un niño de un pequeño pueblo minero de Alaska
construir la operación de oro más dominante que el Klondike haya presenciado jamás. ¿Y por qué la cifra del titular de 120 millones de dólares? Cuenta solo una parte de una historia mucho más amplia de la que tan poca gente habla alguna vez. Para comprender cómo Parker llegó a este punto extraordinario, hay que remontarse a las decisiones que sentaron las bases de todo lo que ha logrado. Esas decisiones parecieron imprudentes para casi todos los que lo rodeaban, pero finalmente cambiaron su vida para siempre. La historia comienza cuando Parker tenía solo 18 años. Mientras la mayoría de los adolescentes se preparaban para los dormitorios universitarios, la vida en el campus y carreras predecibles, Parker tomó una decisión que sorprendió a casi todos los que lo conocieron. En lugar de utilizar el fondo universitario que sus padres, Roger y Nancy Schnabel, habían ahorrado cuidadosamente durante muchos años, invirtió cada dólar en iniciar una operación minera en Klondike. Le alquiló un terreno a Tony Beets, poniendo en juego todo su futuro, antes de que la mayoría de las personas de su edad hubieran llegado a la edad adulta. Tony incluso le entregó al joven minero 100 onzas de oro para ayudarlo a iniciar su operación, pero ese gesto generoso llegó con enormes expectativas. Imagínese la presión que enfrentó Parker en ese momento. Un joven de 18 años sin educación minera formal, de repente se vio responsable de millones de dólares en equipos manejando trabajadores experimentados, que a menudo tenían el doble de su edad, mientras perseguía oro enterrado bajo casi 10 metros de tierra helada y permafrost implacable. El fracaso no le costaría simplemente dinero. Podría borrar todas las oportunidades que su familia había trabajado tan duro para crear. Cuando finalmente terminó su primera temporada completa en Klondike, Parker recuperó 29 onzas de oro, con un valor aproximado de 1,4 millones de dólares. Para casi cualquier minero novato, eso habría sido motivo suficiente para celebrar durante meses. En cambio, Parker apenas se detuvo para disfrutar de la victoria. En lugar de gastar su éxito inmediatamente, invirtió cada dólar en ampliar la operación. La nueva maquinaria reemplazó a los equipos más antiguos. Las plantas de lavado más grandes aumentaron la capacidad de procesamiento. Los planes mineros más grandes exigían equipos más grandes y cronogramas mucho más agresivos. Ese ciclo implacable de reinversión rápidamente se convirtió en la filosofía definitoria de la carrera de Parker. Mientras que muchos mineros se centraron en proteger las ganancias, Parker se centró en hacer que la siguiente temporada fuera incluso más grande que la anterior. Año tras año, las cifras aumentaron a un ritmo asombroso. La quinta temporada produjo alrededor de 500 ondas, lo que demuestra que el primer éxito no fue cuestión de suerte. Para la séptima temporada, Parker alcanzó aproximadamente 300 ondas, generando más de 5 millones de dólares en oro y confirmando que su operación estaba entrando en una liga completamente diferente. Cada logro se convirtió simplemente en un paso más hacia un objetivo aún mayor. Muchos mineros veteranos observaron la rápida expansión de Parker con creciente escepticismo. Creían que se estaba moviendo demasiado rápido, gastando de manera demasiado agresiva y asumiendo riesgos que los operadores experimentados sabían que debían evitar. Algunos lo describieron abiertamente como imprudente, insistiendo en que alguien de su edad no tenía por qué dirigir una operación de ese tamaño en uno de los entornos mineros más hostiles del mundo. Parker escuchó todas las críticas, luego volvió a subir a la excavadora y siguió cavando de todos modos, permitiendo que los resultados respondieran preguntas que las palabras nunca podrían responder. Todo cambió durante la octava temporada. Ese fue el momento en que Parker dejó de ser visto simplemente como un joven minero talentoso y emergió como quizás el competidor más intimidante que el Klondike había visto jamás. Lo que siguió fue más que una simple temporada minera. Se convirtió en una batalla por el orgullo, la reputación y la supremacía que alteraría permanentemente el equilibrio de poder en Gold Rush. La rivalidad alcanzó su punto máximo cuando Parker y Todd Hoffman acordaron una apuesta de 100 onzas.
prometiendo que quien extrajera más oro se alzaría con la victoria. Lo que parecía una competencia reñida rápidamente se convirtió en una de las contiendas más unilaterales en la historia de la serie. El equipo de Parker entregó la extraordinaria cantidad de 6.980 onzas, con un valor aproximado de $5 millones, mientras que el equipo de Todd terminó con solo 4 onzas. Parker no había ganado simplemente la apuesta. Había derrotado a Todd por casi 4-1 sin dejar absolutamente ningún lugar al debate. Cuando terminó la temporada y Parker llegó a recoger sus ganancias, Todd le entregó un sencillo frasco lleno de oro sucio y sin lavar. Parker lo aceptó sin celebrarlo, sin burlarse de su rival y sin hacer un espectáculo del momento. En cambio, silenciosamente, donó el monto total a una organización benéfica y se alejó como si la apuesta en sí nunca hubiera importado. Esa única decisión reveló tanto sobre el carácter de Parker como cualquier limpieza récord podría hacerlo. También marcó el fin de una era. Después de 8 temporadas en Gold Rush, Todd Hoffman se alejó del programa. Oficialmente explicó que quería buscar oportunidades en la música y otros proyectos. Sin embargo, muchos espectadores no pudieron evitar preguntarse si sufrir una derrota tan decisiva contra alguien con la mitad de su edad había jugado al menos algún papel en esa decisión. Cualquiera sea el motivo, Parker se mantuvo en la cima mientras uno de sus mayores rivales desaparecía de la competencia. Los totales de oro, sin embargo, solo cuentan una parte de la historia de la 8ª temporada. Ese mismo año, Tony Beats intentó recordarle a Parker exactamente quién controlaba el terreno que estaba extrayendo cortándole el suministro de agua. Sin agua las plantas de lavado no pueden hacer esclusas. Sin esclusas la producción de oro se detiene por completo. Fue una medida poderosa diseñada para reforzar la autoridad de Tony sobre los derechos que Parker estaba arrendando. Parker se negó a rendirse. Trabajando junto a Rick Ness ideó un plan audaz para transportar tierra del Pozo de Barro de regreso a Point Big Red, usando los propios caminos de Tony, manteniendo viva la producción a pesar de los enormes obstáculos que se le presentaron. Cuando Tony llegó furioso argumentando que el contrato de Parker prohibía sacar dinero de otro reclamo, Parker respondió cerrando el reclamo de Tony a cambio. Con solo 22 años, Parker se encontró cara a cara con el hombre ampliamente conocido como el Rey del Klondike, y nunca retrocedió ni un solo segundo. Como si la confrontación en sí no fuera lo suficientemente dramática, el desastre casi ocurre cuando los rodamientos de Big Red se incendiaron, amenazando con destruir la planta de lavado por completo. Llamas, averías, conflictos y una presión implacable chocaron en el peor momento posible. Sin embargo, incluso ante la posibilidad de una falla catastrófica del equipo, Parker continuó avanzando en lugar de retroceder. Esa negativa a renunciar se ha convertido en uno de los rasgos definitorios detrás de cada hito que ha alcanzado. A partir de ahí, los récords se volvieron aún más extraordinarios. En la 9ª temporada, Parker se fijó un ambicioso objetivo de 7.000 onzas, mientras extraía en Scribner Creek. Muchos creyeron que había vuelto a parapuntar demasiado alto, pero su tripulación respondió a todas las dudas con resultados. Terminaron con 127 onzas, con un valor de casi 9 millones, ganando lo que Discovery Channel describió como la mayor limpieza en la historia de la fiebre del oro en ese momento. Parker todavía tenía solo 23 años, pero la producción acumulada de su carrera ya había superado los $30 millones en oro. La mayoría de los mineros pasan toda su vida esperando alcanzar al menos una fracción de ese total. Parker lo había logrado antes de que muchas personas terminaran sus estudios de posgrado. Su carrera ya no seguía el camino normal de los mineros exitosos. Se estaba acelerando hacia un territorio que nunca antes había existido. La temporada siguiente produjo un poco menos de onzas, quedando solo unas 200 onzas menos que el récord del año anterior. Sobre el papel parecía un paso atrás. En realidad, el aumento vertiginoso de los precios del oro significó que esas onzas en realidad valían aún más dinero
elevando el valor de la temporada a aproximadamente 10,8 millones de dólares. Las cifras principales parecían similares, pero financieramente la operación se había vuelto más sólida que nunca. Un cambio igualmente importante se había producido entre bastidores. Parker ahora estaba minando su propio terreno en lugar de arrendarlo a Tony Beach, eliminando los pagos de regalías que anteriormente habían reducido sus ganancias. Cada gramo que salía de la tierra ahora tenía un valor mucho mayor, porque una mayor parte de los ingresos permanecía en la propia empresa de Parker. Cuando se trata de miles de onzas, esa diferencia transforma un negocio minero que ya era exitoso en uno extraordinariamente rentable. La 12ª temporada volvió a elevar el estándar con aproximadamente 7,504 onzas, lo que demuestra que el éxito anterior de Parker se había convertido en la norma, y no en la excepción. Luego vino la 13ª temporada cuando su equipo superó las expectativas una vez más al producir 118 onzas, todavía el total de onzas más alto de su carrera, en una sola temporada. A los precios actuales del oro, ese increíble botín representó casi 14 millones de dólares, generados en una sola temporada minera. Pocas operaciones mineras en el Klondike podrían siquiera imaginar cifras de esa magnitud. Para apreciar cuán extraordinarios son realmente esos totales, considere el contexto más amplio de la fiebre del oro. Muchos mineros experimentados celebrarían una temporada de 2.000 onzas, como el mayor logro de sus carreras. Parker producía aproximadamente 4 veces esa cantidad y seguía expandiéndose cada año. La comparación dejó de parecer competitiva hace mucho tiempo, porque la brecha que separaba a Parker de todos los demás se había vuelto casi imposible de salvar. En ese momento, Parker había extraído oficialmente más oro que cualquier minero individual en la historia de la fiebre del oro. Su ventaja sobre todos los demás competidores ya no se medía en unas pocas limpiezas exitosas. Se había convertido en un enorme abismo construido a lo largo de años de implacable coherencia, expansión intrépida y una voluntad inigualable de apostar por sí mismo. Los récords que siguió batiendo ya no eran solo estadísticas. Se habían convertido en una prueba de que había cambiado fundamentalmente cómo era el éxito en el Klondike. Quizás la parte más notable de la historia de Parker Schnabel es que nunca ha tratado ningún récord como la meta. Cada hito se convierte en la base para el siguiente desafío, y cada victoria es reemplazada inmediatamente por un objetivo más grande que espera en el horizonte. Si bien muchos mineros eventualmente comienzan a hablar de desacelerar, proteger lo que han construido o prepararse para la jubilación, Parker sigue pensando solo en la expansión, la eficiencia y el próximo objetivo imposible. Esa mentalidad implacable puede ser la verdadera razón detrás del titular. 120 millones de dólares. Porque mucho antes de que Parker extrajera cantidades extraordinarias de oro, desarrolló la rara habilidad de creer que ningún récord estaba destinado a durar. Cuando comenzó la temporada 15, Discovery Channel publicó un comunicado de prensa con un número que sorprendió a todos. Parker Schnabel había acumulado más de 63.000 onzas de oro en su carrera por un valor de más de 98 millones de dólares a los 29 años. Y eso fue incluso antes de que comenzara la temporada actual. La apuesta de 11 millones de dólares, pero lo loco no es cuánto oro ha extraído Parker. Es la apuesta que hizo para conseguir aún más. Antes de la temporada de 14, Parker hizo algo que conmocionó a toda la comunidad minera de Klondike. Compró Dominion Creek directamente por 15 millones de dólares. No lo arrendé. Lo compré. Estoy un poco emocionado. Estoy súper nerviosa. Mi enfoque hacia este negocio ha sido nunca estar demasiado expuesto y mantener el dinero en el banco. Cuando hay 15 millones de dólares en juego, no creo que puedas confiar en nadie. Se trata de una enorme propiedad histórica, uno de los mayores bloques de terreno no minado que quedan en el Yukon. Las reservas estimadas 80.000 onzas de oro, con un valor de entre 160 y 200 millones de dólares enterradas bajo la superficie. Eso suena increíble hasta que escuchas el truco.
Parker tiene un plazo de 6 años para sus permisos y licencias de agua. Si no extrae todo ese oro antes de que expiren los permisos, cada onza que quede bajo tierra será dinero que nunca verá. Laudillo a TV Insider que las matemáticas son simples y aterradoras. Necesitan extraer al menos 10.000 onzas cada año durante 6 años seguidos. Cualquier onza que dejes en el suelo después de terminar de extraer, y no dólares permitidos o perdidos, dijo Parker. Eso no es exageración ni un comentario breve para las cámaras. Esa es la realidad financiera real de su situación. 15 millones de dólares de deuda con el reloj en marcha. Way, la primera temporada en Dominion, demostró lo difícil que iba a ser. Se suponía que la temporada 15 sería el año decisivo. Parker trajo a las plantas de lavado Bob Roxanne's Lucifer y el devorador de rock antiguo. Tenía al capataz Mitch Blaschke a cargo de una operación separada en Sulphur Creek, mientras que Tyson Lee administraba el sitio principal en Dominion. Sobre el papel, era la instalación minera más grande que Parker había montado jamás. Pero el terreno se defendió con fuerza. El largo corte en Dominion permaneció congelado durante demasiado tiempo en la temporada. La capa productiva aurífera resultó ser más profunda de lo que nadie esperaba, potencialmente a más de 20 pies por debajo de la superficie. Parker gastó $100 al día alquilando un taladro sónico solo para descubrir dónde estaba realmente el oro. 3 semanas después de iniciada la temporada, solo había logrado extraer 36 onzas en total. Para alguien que apunta a 10.000, eso es catastrófico. No me gusta ser un perdedor. Sin embargo, no es tan sencillo. Parker no se rinde. Eso es sin duda lo que lo separa de todos los mineros que han aparecido en este programa. Dio un giro a mitad de temporada, compró terreno adicional en Gold Run y trajo al devorador de rocas para comenzar a procesar el pago allí, mientras sus plantas principales luchaban contra los problemas en Dominion. Mitch presionó a su equipo en Sulphur Creek para exprimir hasta la última onza del suelo o antes de que expirara su licencia de agua. Semana tras semana, limpieza tras limpieza, las cifras empezaron a aumentar. El final de la temporada 15 contó la historia completa. La planta de lavado Bob, en el corte del puente, produjo 343 onzas por un valor de más de $920,000. Roxanne, en el corte del codo, entregó 306 onzas por valor de $820,000. 180 a 40 a 70. 306.3. Bien hecho, bien hecho. El devorador de rocas de Gold Run añadió otras 99 onzas, 266,000. Su pesaje final fue de 749 onzas para la última limpieza, lo que eleva el total de la temporada a 6,837 onzas, con un valor de más de 18.3 millones, la mayor cantidad de dinero que Parker haya ganado en una sola temporada por valor en dólares. Pero aquí está el trato. Tuvimos una semana tremenda, nuestra mejor semana. 749, 2 onzas. ¡Wow! Eso es dulce. Sí. Nos da un total de temporada 6.837, 4 onzas. Todavía faltaban 1.000 onzas, incluso, para alcanzar su objetivo revisado de 8.000 onzas. Parker había fijado originalmente 10.000 como objetivo, pero luego lo redujo a 8.000, cuando los problemas en Dominion se hicieron evidentes. Incluso la portería rebajada quedó fuera de su alcance. En 14 años de minería, Parker Schnabel nunca había fallado en un solo objetivo que se había fijado ni una sola vez. Y su reacción no fue de agradecimiento por los 18 millones, era pura y cruda frustración. Miró a su tripulación y dijo algo que te dice todo sobre cómo piensa este tipo. No me gusta este sentimiento. No me gusta ser un perdedor. Nunca volverá a suceder. La próxima temporada lo vamos a matar. Ese es mi plan. La mayoría de los mineros del Klondike darían una fiesta por valor de 18 millones de dólares. Parker Schnabel se llamó a sí mismo un perdedor. Esa es la brecha entre Parker y todos los demás en esta industria. 4 plantas, un tiro. Y eso nos lleva ahora a la temporada 16, la temporada que determinará si Parker Schnabel
es el mayor minero de la fiebre del oro de todos los tiempos, o si finalmente apostó más de lo que puede cumplir. Parker llegó a esta temporada con un plan que nadie había intentado nunca en este programa. 4 plantas de lavado funcionando simultáneamente. Bob y Lucifer, en Bridgecut, y Golden Mile de Dominion Creek, Roxanne, en Indian River, y Big Red volvieron a la vida en Golden Mile, para correr junto a Lucifer. Su capataz Tyson Lee lo describió como la carga de trabajo más pesada de toda su carrera. Ese es un tipo que ha estado trabajando junto a Parker durante algunas de las temporadas más intensas en la historia de Gold Rush. La escala es casi imposible de comprender. Equipos trabajando en múltiples sitios separados por kilómetros de naturaleza salvaje en Yukon. 4 plantas de lavado independientes que necesitan una alimentación constante con tierra abonada, excavadoras, camiones de rocas y cargadores funcionando desde el amanecer hasta que el sol apenas se esconde en el horizonte, en el verano de Yukon. Cada hora de inactividad en cualquier planta le cuesta a Parker miles de dólares. Y las averías han sido duras. Roxanne sufrió lo que Parker llamó su mayor falla mecánica en 13 años de minería. El equipo tuvo exactamente una oportunidad para arreglarlo en un lapso de 15 a 20 segundos. Si se perdieran esa ventana, Roxanne podría haber estado caída durante semanas. Le costó a Parker millones de dólares que no puede permitirse el lujo de perder. Lo lograron. Apenas. El mecánico Taylor Matejka ha estado corriendo de planta en planta manteniendo todo con vida. Cuando los convertidores de Bob se apagaron en el corte del puente, Tyson no perdió el tiempo diagnosticando el problema. Cambió todo el generador y puso a Bob en funcionamiento nuevamente. Esa es la mentalidad que Parker ha inculcado a cada persona de su equipo. No se quede sentado pensando que se rompió. Simplemente arréglalo y sigue lavando. Parker también hizo algunos movimientos agresivos fuera del sitio minero. Cazó furtivamente a Brennan Rowe. Kevin vence a su propio capataz frente al equipo de Kevin en Scribner Creek. ¿Cuáles son tus planes? Bueno, Parker me engañó. Me envió aquí para venir a trabajar contigo. De ninguna manera, hombre. Sí, amigo. Luego, una semana después, también reclutó a Caden Foot de la operación de Kevin. Caden llamó a Parker el rey del Klondike al salir por la puerta. Kevin y su compañera Faith estaban furiosos. Pero así es como opera Parker. Forma el mejor equipo posible y no se disculpa por tomar lo que necesita para ganar. Los números a mitad de temporada han sido prometedores. La mejor semana de Parker recaudó 827 onzas por un valor de $2,8 millones, su mayor botín semanal de su historia. Esa semana la única planta de Mitch Blaschke en Sulphur Creek extrajo 406 onzas por sí sola, lo que en realidad igualó la producción combinada de las 2 plantas de Tyson Lee en funcionamiento en Dominion. A mitad de temporada Parker había acumulado alrededor de 5.000 onzas, justo al ritmo del objetivo de 10.000 onzas, pero no todo ha sido fácil. Una semana el experimento de 4 plantas produjo solo 669 onzas en total, en realidad menos que la semana anterior, cuando había menos plantas en funcionamiento. Parker lo reconoció sin dramatismo. Con suerte la próxima semana, después de que pasen más tiempo corriendo y menos tiempo moviéndose, esos números aumentarán. Otra semana. Roxanne solo logró 49 onzas, mientras que las plantas de Dominion Creek tomaron el relevo con Bob tirando 147, y Lucifer y Big Red combinándose para 232. Elon no es solo el equipo con el que Parker está peleando. Durante la temporada 16, los incendios forestales del Yukon, más de 90 de ellos ardiendo en 250.000 acres, avanzaron entre 3 y 4 millas de su campamento en Dominion Creek. Mitch estaba en una carrera acelerada para terminar las operaciones en Sulphur Creek antes de que expirara su licencia de agua, y las carreteras que conectan los sitios podrían haber quedado envueltas en llamas en cualquier momento. Parker le dijo a Mitch directamente que lo peor que podría pasar es que las carreteras estén envueltas en llamas. Luego se fue por 5 días y confió en su capataz para que se encargara del asunto. Mitch cumplió. Terminó de eliminar el pago de las reservas y trasladó la planta de lavado.
Roxanne, 40 kilómetros, hasta el siguiente sitio a través de un puente estrecho en el que apenas cabía el equipo todo, mientras ardían incendios en el fondo. Entonces aquí está la pregunta que todos los que miran esta temporada quieren que se responda. ¿Puede Parker realmente hacerlo? ¿Podrá alcanzar las 10.000 onzas? Las matemáticas dicen que es posible. Onzas en el punto medio. 4 plantas en funcionamiento, precios del oro en niveles récord, lo que significa que cada onza que extrae Parker vale más dinero que en cualquier temporada anterior. A los precios actuales, 10.000 onzas equivalen a 35 millones combinados con el total de su carrera de más de 63.000 onzas, lo que lleva a Parker a más de 120 millones en oro total de su carrera. Es un gran logro, ya sabes, y fue necesario que todos estuvieran aquí. Realmente quiero agradecerles por el esfuerzo que han realizado. Pero las matemáticas también dicen que la segunda mitad de cada temporada en Yukon es más difícil. El equipo ha estado funcionando durante meses y comienza a fallar con más frecuencia. La tripulación está agotada por las jornadas de 20 horas durante el pico del verano. Las temperaturas bajan. Las heladas matutinas devoran las horas de producción. La congelación se acerca pase lo que pase. Cuando llega todo se detiene. Parker es dueño de la tierra. Él es dueño de la deuda. Él es dueño de todas las consecuencias si esto no funciona. Cuando Tony Beach saca oro está trabajando en reclamos que ha operado durante décadas y con los gastos generales ya pagados. Cuando Rick Ness explota minas, paga regalías a los propietarios. Parker gastó 15 millones de dólares para adquirir Dominion Creek. Sin regalías, sin propietario. Cada gramo es suyo, pero también lo es cada dólar de riesgo. Si los permisos se agotan y todavía hay oro bajo tierra, ese es dinero que Parker pagó y que nunca recuperará. Él mismo lo dijo. Tuvo suerte con el momento. Los precios del oro subieron después de que compró el terreno, lo que significa que ahora sería aún más caro si alguien más intentara comprarlo. Pero la suerte no te ayuda a acabar más rápido. Dijo a los entrevistadores que trató de explicar su vida a la gente, y parece una locura. Estoy en el bosque y tú vives en un búnker lavando piedras buscando pequeñas piedras brillantes, dijo. Entonces hace que las citas sean increíblemente difíciles. Ese es Parker. Seco, subestimado. Sentado en una carrera de 120 millones de dólares y todavía durmiendo en la mina porque cada hora de luz del día cuenta. Su abuelo John Schnabel fundó la mina Big Nugget y puso a Parker de 5 años en su primera pieza de equipo pesado. Probablemente nunca imaginó que llegaría a esto. 4 plantas de lavado, 15 millones de dólares en deuda y un nieto persiguiendo cifras que habrían parecido pura fantasía en Haines, Alaska. Parker pasó de extraer 192 onzas en su primera temporada real en Klondike a dirigir la operación más grande en el Yukon moderno. Pasó de arrendar el terreno de Tony Beach y cortarle el agua a poseer más tierras ricas en oro que el propio Tony. Desde apostar su fondo universitario en una posibilidad remota hasta quedarse con una carrera de 120 millones de dólares. Si Parker alcanza las 10.000 onzas, esta temporada será el mejor año en la historia de la fiebre del oro, tanto por onzas como por valor en dólares. Si falla, bueno, ya escuchaste lo que dijo la última vez. No me gusta ser un perdedor, nunca volverá a suceder. ¿Podrá Parker alcanzar las 10.000 onzas? ¿O finalmente ha mordido más de lo que puede soportar? Deja tu predicción en los comentarios. Y suscríbete porque como sea que termine esta temporada, Parker Schnabel ya es el minero más exitoso que Gold Rush jamás haya visto. Y no está ni cerca de terminar.